Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy veremos el tema 2, bases biológicas del habla, del módulo 1, fundamentos del habla. En las bases biológicas del habla veremos al sistema nervioso, al sistema respiratorio y al sistema articulatorio. Pero para poder analizar las estructuras nerviosas que intervienen en la producción del habla, vamos a iniciar con hacer la división del sistema nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal, ubicada dentro de la columna vertebral. Por su parte, el sistema nervioso periférico está constituido por los nervios craneales y por los nervios espinales o nervios raquídeos. El encéfalo, a su vez, se divide en cerebro o lo constituye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico o tallo cerebral, que también se divide en tres partes: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo, que no se menciona aquí, pero está por aquí, por esta parte, bajito del cerebro y junto del cerebelo. Aquí es donde se encuentra la mayoría de los nervios craneales. Este tronco cefálico es así como es lo que une al cerebro con la espina, con la médula espinal. A su vez, el cerebro está constituido por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada uno posee ciertas habilidades. Estos están unidos por el cuerpo calloso, que es donde se da la comunicación entre unos y otros. También encontramos los lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada hemisferio tiene estos lóbulos. Están en pares. El hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. En la parte izquierda es donde se encuentran las habilidades lingüísticas, en el hemisferio izquierdo. Por eso se dice que los diestros tenemos más habilidades lingüísticas que los zurdos, y los zurdos tienen más habilidad numérica que los diestros. Ahora, fisiológicamente, el sistema nervioso se divide en autónomo y somático. Algunos autores incluyen el sistema nervioso autónomo y somático como divisiones del sistema nervioso periférico, pero a mí me gusta más y yo manejo mejor la división que hacen los autores del libro Cerebro y Conducta, Neuroanatomía para Psicólogos, que es precisamente esto: anatómicamente y funcionalmente. Porque si bien es cierto que los nervios que están dentro del periférico son los que hacen funcionar a nuestro cuerpo, pero en sí la anatomía son los nervios, y ya el funcionamiento pues es a que se le da este nombre, que es el autónomo y el somático. El somático es el que inerva a nuestros órganos, nuestros músculos estriados o voluntarios, los controla. Porque estos nervios que salen a través de la médula espinal hacia diferentes partes de nuestro cuerpo para controlarlo, pues los que son voluntarios se llama somático funcionalmente. Y el autónomo controla los órganos internos, los músculos lisos o involuntarios. Para ello, para que esté esta homeostasis, hay dos ramas, se divide en dos ramas: la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática es la que se encarga de activar al cuerpo y la parasimpática de inhibir. Es por eso, vamos a suponer que de un susto se nos acelera el corazón, esto es por acción del sistema nervioso simpático. Si nos quedamos así, pues nos da un paro, pero entonces entra en acción el parasimpático, que lo inhibe y ya todo lo regula. La respiración, el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo, todo eso está controlado por el sistema nervioso autónomo. Pues bien, ahora vamos a ver las estructuras nerviosas involucradas en el habla, ya que conocemos la división del sistema nervioso.
Las principales estructuras que intervienen para la producción del habla son el área de Broca. Esta área, que debe su nombre a su descubridor, se encuentra ubicada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, como dije hace un momento. Ahí es donde están las habilidades lingüísticas. Esta es la responsable de que se produzcan los sonidos y también planifica y programa los movimientos para que le demos forma, por lo que es la articulación. Coadyuvado con la corteza motora. La corteza motora, que esta se ubica en ambos lóbulos, porque parece que les decía que los lóbulos están en ambos hemisferios. Se ubica en ambos hemisferios, está en el lóbulo frontal de ambos hemisferios. Así abarca los dos hemisferios. El área de Broca solamente está en el hemisferio izquierdo. Esto es que se encarga precisamente del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace posible? Pues la planificación, control y ejecución de todos los movimientos encargados del habla. Esto que estamos haciendo aquí es gracias a la corteza motora y la producción, pues gracias al área de Broca. También intervienen directamente algunos nervios craneales. Estos nervios craneales que están en pares, como les decía, miren, la mayoría se encuentran en el mesencéfalo. A esta altura está el mesencéfalo, aquí se encuentran. Los principales que intervienen es, en primer lugar, tenemos al nervio trigémino. Este nervio, que es conocido como el quinto par, contribuye a la articulación y modula la apertura y cierre de la mandíbula. Este movimiento es gracias al nervio trigémino. Después tenemos el nervio facial. El nervio facial, pues, es el que controla todos los músculos de la cara, pues obviamente incluyendo los de los labios, y es lo que permite que los movamos, porque estos son los órganos que intervienen, independientemente que al hablar movemos muchos músculos de la cara. También tenemos el nervio glosofaríngeo o el noveno par. El nervio glosofaríngeo lo que hace es participar en la elevación de la faringe, que esto es necesario para la resonancia, para que suene esto. Bueno, y aparte también pues está en la deglución, que hay que tener un control. Cuando hacemos esto, pues hay que manejarlo adecuadamente. También tenemos el nervio vago o el par décimo. Este lo que hace es inervar a los músculos faringeos y laringeos, que es donde se encuentran las cuerdas vocales. Recuerdan que eso comentábamos con la voz, y pues permiten que se produzca la voz. Al haber este movimiento se produce la voz y le damos pues la forma con los demás, gracias a los demás nervios. Y por último tenemos al nervio hipogloso o el 12º par. Este se encarga del control de la mayoría de los músculos de la lengua. Y la lengua pues es el principal órgano que interviene en la producción del habla, en la articulación, para que le demos forma a esos sonidos. Es muy común que escuchemos, o tal vez ustedes lo hayan dicho alguna vez, hablas porque tienes lengua, porque pues es así que la que más interviene en lo que es la producción. Aunque claro, intervienen los demás órganos, porque si no tuviéramos dientes, ya después lo vamos a ver cuando vemos la articulación, o los labios estén rígidos, pues simplemente no es posible el habla. Pero la lengua es la que sube, baja, entra, sale, y es la que interviene mayormente en la producción del habla. Por eso tenemos ahí lo que es el hipogloso. Pues bien, esto es en cuanto a los nervios involucrados en el habla. El sistema nervioso, estas son las principales estructuras que participan en la misma. Obviamente lo que es todo el lenguaje, pero eso ya sería en otro curso, que es el lenguaje, porque no solamente se ve la producción, sino también la comprensión, pues intervienen otros nervios. Ahora veamos el sistema respiratorio. Sistema respiratorio, aquí encontramos órganos propiamente de la respiración, que los que hacen posible
ese entrar y salir del aire, son pues la cavidad nasal, por aquí principalmente aspiramos e inspiramos, pero también está la cavidad bucal, aunque no es común que respiremos por aquí, no es recomendable, pues muchas veces se hace, sobre todo cuando estamos hablando. La faringe está aquí, después de las cavidades vocales y nasales, la glotis y la epiglotis, que son los que se encargan precisamente de abrir y cerrar para que o entra la comida o entra el aire. La laringe está ubicada a esta altura y aquí es donde se encuentran las cuerdas vocales. La laringe y las cuerdas vocales forman propiamente el sistema fonatorio. Muy bien, me quedé con la faringe en las estructuras del respiratorio. Aquí además, bueno, también tenemos la tráquea, está aquí, la tráquea, el tubo que se ramifica para formar los bronquios que entran en los pulmones. Los pulmones también son las estructuras del sistema respiratorio. Dentro de los pulmones están los bronquios y sus ramificaciones, que son los bronquiolos, y la punta son los alveolos. Aquí tenemos tráquea, que se ramifica en dos, bronquios que entran en los pulmones y dentro de ellos se ramifican en bronquiolos y ellos al final están los alveolos, que son las bolsitas que contienen el aire. Aquí es donde el aire se purifica, se saca el que es nocivo y entra el que es bueno, ¿no? Sale y es lo que activa aquí a las cuerdas vocales que se encuentran en la laringe, que vimos cuando todo lo relativo a la voz. Y también encontramos al diafragma. El diafragma es el que se eleva y el que baja cuando hablamos. Pues bien, ¿cuál es el papel del sistema respiratorio? Pues precisamente lo que acabo de mencionar, el aire sale de los pulmones, pasa por la tráquea, llega a la laringe y activa a las cuerdas vocales. Hacen vibrar y esto hace que se produzca el sonido. Esa es la importancia del sistema respiratorio. Aquí vemos las cuerdas vocales, cómo es, se encuentra entre la laringe. Mencionábamos también cuando hablábamos acerca de la voz, que son dos membranitas que cierran y abren y las podemos ver. Estas pues muchas veces son afectadas por pólipos e impide que se presente la voz como debe ser. Bien, por último vamos a ver el sistema articulatorio. El sistema articulatorio, como les decía cuando hablamos de la articulación, pues está constituida por dos tipos de órganos. Tenemos órganos móviles y órganos fijos. Los órganos móviles pues son precisamente lo que hacen posible que se estructure esto, pero los fijos son coadyuvantes. Entre los móviles pues encontramos la lengua, que les decía por ahí que es el más versátil, porque es el que sube, baja, entra, sale. Y esto pues es lo que hace posible la articulación, simplemente porque tomamos diferentes posiciones. Si decimos para acá, subimos para la sube, baja, sale, se contrae, es la que más poder tiene, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos los labios, que es muy diferente a la cavidad bucal. Los labios, su apertura y cierre, lo que hacen posible la fonación de los fonemas, para la redundancia, la P, B y M, estos grafemas, pero en su sonido. Tenemos la mandíbula, esta parte, la mandíbula, pues hace posible
la resonancia y la articulación de los sonidos también es un coadyuvante en la boca. Subimos, bajamos. Hace un momento, cuando veíamos el nervio que controla los nervios faciales, los músculos faciales, si hay una parálisis facial, tampoco podemos hablar, aunque nuestros labios estén bien. Pero si está así, entonces se nos paraliza toda esa parte. El velo del paladar, o paladar blando, que se encuentra a esta altura, eso pues regula el aire que sale por la boca, por la nariz, porque está aquí, en esta parte, donde están las dos aberturas, y hace posible los sonidos como la y, que tiene que ver con el modo de articulación que veremos un poquito más adelante, y también contribuye a la formación de los sonidos como la y. Eso tiene que ver con el punto de articulación, que también veremos más adelante, así que no se pierdan nuestras siguientes clases. Ahora, en los órganos fijos, tenemos los dientes. Dirán, ¿y los dientes por qué? Bueno, los dientes hacen posible el sonido de la tatetito, tu, tatetito, tu. Fíjense dónde está la lengua. Aquí, pega con los dientes. Esos son los que se conocen como dentales, que también veremos más adelante. Los alveolos que están atrás de los dientes, esto es posible el sonido de la sh, r, y con respecto al punto de articulación. Y el paladar duro o propiamente paladar, aquí arriba, son los que hacen posible los sonidos como sh, y. Por si no se me captó bien, porque esto se capta más cuando lo acompañamos por unas vocales, y ya veremos también más adelante cómo es que vamos a estimular la articulación, pero la H, la Y, la ñ y la doble L. Esto es posible gracias al paladar duro. Y pues bien, estos son las bases biológicas de el habla. Para que el habla sea posible, se requieren 3 procesos fundamentales: la respiración, la fonación y la articulación. Con la respiración proporcionamos la energía necesaria para la fonación, la cual es posible gracias al aire que pasa por las cuerdas vocales y las mueve. Y la articulación es posible gracias a los movimientos de los órganos articulatorios.